Si tiene su Biblia, puede abrirla en el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Hoy día vamos a iniciar con el capítulo 3, con la iglesia que estaba en la ciudad de Sardis. La iglesia que estaba aquí en la ciudad de Sardis. Una de las cosas que vamos a ver aquí, probablemente en dos estudios, es que a veces nosotros podemos tener una apariencia de salud por fuera, pero con una enfermedad terminal por dentro. Y esta es la apariencia de esta iglesia. Esta era una iglesia que aparentaba estar viva, pujante, pero el Señor le va a decir que tienen un serio problema. Están en un estado en el que pueden pronto morir, o quizás ya murieron y no se dieron cuenta. No sé si a usted le ha pasado, este caballero no se ha dado cuenta que se murió y sigue caminando. ¿Ha visto gente usted así? Bueno, hay cristianos así. Y hoy día vamos a mirar una de las luchas que tienen todos los movimientos que comienzan con el Espíritu Santo de Dios a través de la historia, que pasen de ser un movimiento guiado por el Espíritu a un monumento, con un memorial. Aquí yace, aquí estuvo, esto es lo que hizo, y todo tiene que ver con lo que hizo, con lo que hizo, con lo que hizo. Y este es uno de los problemas de esta iglesia. Y el Señor le escribe a esta iglesia, y usted debe entender que esta iglesia no solamente es una iglesia local en ese tiempo que estaba existiendo, sino también proféticamente es un periodo de tiempo que se cubre la historia de la iglesia y a la vez se identifica con un tipo de creyente. O sea, nosotros podemos a veces estar en esta condición. Por eso es importante que en esta mañana podamos nosotros abrir nuestro corazón para que el Señor nos hable y que nos muestre realmente la condición en la que estamos, no en la que aparentamos. Porque podemos aparentar mucha espiritualidad, mucha luz, mucho fuego, pero recuérdense, yo conozco tus obras. Yo conozco tu corazón, no soy yo el Señor. Entonces vamos a leer versículos del 1 al 6 del capítulo 3 en esta mañana y vamos a ir viendo después cada uno de estos versículos. Pero leamos primero todo el contexto aquí. Dice Juan, escribiendo aquí la carta, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Recuerden, cada vez que el Señor se identifica aquí con cada una de las iglesias, es de acuerdo a la necesidad que la iglesia tiene. Y una de las necesidades más grandes de la iglesia en ese tiempo, y yo creo que ahorita, es el mover genuino del Espíritu Santo, el poder de Dios moviéndose en este tiempo, como nunca antes. Y esta es la forma que Él se presenta aquí. Dice las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Podemos tener un nombre, una apariencia, pero el Señor nos conoce y puede decirnos claramente: tienes un nombre y una reputación ante el mundo, pero en realidad estás muerto. Para mí estás muerto. Y el Señor va a exhortarles a ellos qué se debe hacer para primero examinarse y luego salir de esa condición, si que está así. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras
Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ese versículo, esta parte del versículo es tremendo para aquellos que tienen una teología preconcebida. Aquí está hablando Jesús, esto no es Juan. Esto no es una iglesia armeniana ni calvinista, esta es la palabra de Dios. Y si Dios da esta advertencia, una advertencia que no tiene ningún peligro en su realidad, entonces ¿de qué sirve? Pero aquí vea, el Señor está diciendo, hey, esto es lo que yo te estoy diciendo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este mensaje es para todos aquellos que tienen oídos para oír. Usted está aquí, tiene oídos para oír, aunque oiga despacito, como yo, que escucho a veces, ¿ya? Sobre todo por este lado, si me van a pedir plata, no escucho nada. ¿Ya? Pero el Señor dice, si tiene oído, esto es para usted. Esto es la historia atrás. No, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿No dijo lo mismo Jesús? En los evangelios, y lo mismo dice el Señor aquí. Y este es la confrontación para nosotros, el aprender a poder escuchar la voz de Dios. El nombre Sardis se refiere aquí a aquellos que escapan, a los que salen. Entonces el Señor está haciendo aquí un llamado tremendo. Antes de entrar aquí propiamente al texto de Apocalipsis 3, vamos a mirar un poco acerca de algunos detalles de la ciudad que nos van a ayudar a entender un poco también por qué este mensaje del Señor, por qué esta iglesia está muerta, que tiene mucho a veces que ver con el contexto a veces de la ciudad. Entonces, como dijimos, estas son cartas que son enviadas por el Señor y van en dirección al correo romano como se enviaban. Esta ciudad está situada a 75 kilómetros al oeste o al noroeste de Éfeso y a 48 al suroeste de Tiratira, es ahí. Y está ubicada en un lugar estratégico, en un monte. Molos o Tomolos era el monte. Y por la forma en que estaba estructurada esta ciudad, se hablaba de que era una ciudad casi inexpugnable, una ciudad que no podía caer nunca. Es como, no sé si ustedes han visto las películas de Troya, que ellos se creían inexpugnables, nunca iban a caer. Bueno, esta era una ciudad que estaba ubicada en un lugar estratégico. Una montaña escarpada y que era muy difícil. Tenía muros, pero había un solo lugar en la parte sur de la ciudad que no tenía muros, porque las áreas de ahí era muy peligrosa, muy escarpado, los precipicios que existían. Y es más, era así como la entrada a las Termópilas. Con 200 personas podías defenderte de un ejército inmenso, si es que lograban subir primero esa parte. Entonces, esta ciudad también se caracterizaba por el hecho de que fue una ciudad muy rica. Fue una ciudad importante, 600 años antes de Cristo. Había un rey ahí en los tiempos de Creso, se llamaba, y se usaba la frase tan rico como Creso. Fue uno de los hombres ricos, era como el rey Midas. Todo lo que Creso proyectaba hacer, se hacía y se volvía como oro. O sea, le resultaba. Y esta es de esta ciudad. De aquí había un río en donde usted podía extraer oro. Montones de oro. Entonces, todo esto vamos dándonos cuenta de que esta era una ciudad que se sentía segura, había riqueza, independientemente de que a lo mejor no era tan grande o no había sido tan grande como las otras, pero era lo suficientemente grande para sentirse segura. De hecho, de aquí comienza el acuñado de las monedas. La primera moneda que se acuña en la historia es aquí en esta ciudad, en Asia Menor. Es en esta ciudad, en los días de este rey Creso. Obviamente algo burdo, ¿ya?
pero ya era una moneda. Comienza derechamente el uso del dinero, como nosotros lo entendemos ahorita en sentido moderno. Ahí es donde nace, es en esta ciudad. Pero cuando se escribe esta carta, esta ciudad iba en decadencia. Iba en decadencia, ya había perdido mucho del estatus que tenía. Y ya no podía ser mayor. Entonces, uno de los problemas es que esta gente, la que vivía aquí, en Sardis, se podía enriquecer. Y probablemente esta era una de las razones, el deterioro en la ciudad. Ahora, otra cosa que es interesante y un detalle que es muy interesante de la historia, es que esta ciudad, que era inexpugnable, o que parecía con sus defensas inexpugnables, cayó 2 veces. Una por el rey Ciro, en el 549. ¿Y cuál fue la razón? Ellos se sentían tan seguros que dejaron de vigilar los muros. Dejaron de poner guardias en los muros. No, aquí no va a venir nadie. Y al guardia que ponían lo que hacía era dormirse. ¿Ya? Espero que aquí no haya ningún guardia de la ciudad de Sardis esta mañana. Se sentaban ahí, aquí no va a venir nadie, se dormían. Y Ciro sitió la ciudad y ofreció una gran fortuna al hombre que pudiera conquistar la ciudad. ¿Y qué fue lo interesante? Que un hombre descubrió que había un guardia, se le cayó el casco, tuvo que bajar, bajó, él lo miró por donde bajó y luego subió por ese lugar. ¿Y qué fue lo tremendo? Que cuando sube con un grupo de soldados, ¿ya?, se encuentran que todos los guardias estaban durmiendo y la ciudad cayó así fácil. Fácil. Ahora, uno podría decir, hay que aprender de la historia. Bueno, volvió a caer. ¿Y sabe por qué razón volvió a caer? Por lo mismo. En el tiempo de los griegos, Antíocos la hizo caer a esta ciudad. Y fue de la misma manera. Ahora, una ciudad que tenía las defensas increíbles, una ciudad que podía estar a salvo porque estaba sobre. De hecho, tenía muros de casi 500 metros en algunas zonas. Y la altura en la que estaba rodeado, o sea, el valle, ellos podían vigilar el valle perfectamente. Pero se confiaron. Cayó 2 veces. Fracaso por no poner guardias. Ese fue su fracaso. Y esto es lo que el Señor le está haciendo a esta iglesia. Vigila. Puedes fallar, puedes fracasar si dejas de vigilar. Imagínate esta ciudad inexpugnable a mí, y a lo mejor usted puede estar diciendo, a mí no me va a pasar lo que le pasó a él. Y dejas de vigilar. No, yo soy más fuerte, soy muy espiritual. O esta iglesia es una iglesia que va a romper los paradigmas y no va a caer en lo que ha pasado a través de la historia, con los movimientos. Y hablo de Calvary Chapel. Cada iglesia tiene su forma. Nosotros hablamos de este movimiento al que pertenecemos, que comenzó del Espíritu y podemos dejar de ser guiados por Dios y pensar, no, a nosotros no nos va a pasar eso. Entonces, esta es esta iglesia o esta ciudad. Otra cosa interesante es que en esta ciudad existía un templo a Cibeles. Nosotros estamos aquí en Cibeles. Bueno, la diosa madre, la misma Artemisa o la Diana de los Efesios. Había un templo en este lugar y ahí en ese lugar se honraba y obviamente era mucha inmoralidad y mucha impureza sexual. Es más, se decía que esta deidad tenía poder para devolver a los muertos a la vida. Fíjate, y el Señor le está diciendo, estás muerto. O sea, no hay ningún poder humano que pueda levantar a alguien de los muertos. No hay ningún poder humano que pueda darle vida a un hombre si no es a través del Espíritu Santo de Dios, si no es Dios. No hay religión, no hay nada de eso, es la obra del Espíritu Santo. Se encontraron ruinas aquí, el templo medía entre 70 a 140 metros. ¿Ya? Era algo impresionante en ese tiempo también. Y esas columnas que ellos hacían, había más de 70 columnas, medían 25 metros, más o menos. Y es aquí donde está. ¿Ya? Las dimensiones eran increíbles.
Y se veía, porque estaban casi en el pico de la montaña. Y todos iban y adoraban ahí, a ese lugar en donde estaba esta diosa. Por eso se hablaba mucho de la inmoralidad y de la apatía moral que tenía esta ciudad. Eran inmorales, dinero fácil, moralidad por los suelos, resultado, impiedad. Por eso la gente de Sardis amaba el placer. Por eso la gente de Sardis eran muy indulgentes consigo, con ellos mismos. Nos merecemos esto. Te mereces el descanso, te mereces la playa. ¿A cuántos nos gustaría estar ahí en la playa con un coquito ahí? Y que alguien nos esté echando airecito. Sí, está bien y no está mal. El punto es cuando pensamos que lo merecemos, que me lo gané. Ay, si me lo gané, pastor, yo trabajo. ¿Y qué pasa si no tuviera salud? Si el trabajo que tú tienes ahorita no lo tuvieras, es la gracia de Dios. Es el regalo de Dios. También existía en este lugar una comunidad judía que era muy diferente a las otras, en Esmirna y en Filadelfia, por ejemplo, que perseguían a los cristianos, aquí no los molestaban. Era, podríamos decir, una ciudad muy tolerante. Y cuidado con la palabra tolerancia, porque a veces los cristianos caemos en el mismo juego de eso. Pero fíjense, en el mundo en que vivimos hoy día, tolera todo tipo de acciones, todo tipo de religiones, pero usted diga que es cristiano. Usted diga que cree en Jesucristo, que cree que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, sin error. Intolerante. El problema que tiene el mundo hoy día, ¿quiénes son? Los cristianos. Es lo que la gente dice. Entonces, aquí ellos tuvieron una lección y no la aprendieron. Alguien dijo esto acerca de aprender algo de la historia. Y lo que dice este hombre es que hemos aprendido que no hemos aprendido de la historia. Y volvemos a repetir lo mismo. Porque imagínese usted que hemos aprendido de la historia. Si realmente hubiéramos aprendido de la historia, no hubiéramos tenido una Segunda Guerra Mundial. Si realmente hubiéramos aprendido de la historia, no estaríamos incursionando en un divorcio. Si ya vemos lo que pasó, se necesita uno para saber todo el dolor, todo el sufrimiento que eso produce. Si realmente hubiéramos aprendido de la historia, no estaríamos alcoholizados. Es solamente ver a una persona y darse cuenta de los resultados, la consecuencia de eso. Yo no quiero que eso me suceda, pero aún así usted ve mucha gente que dice que no quiere que le suceda y caen en eso. Sardis fue la iglesia que no aprendió de la historia. Fíjense en el versículo 2 del capítulo 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Por eso este es el problema. Por eso Jesús les está diciendo a ellos, vigilen, despierten, porque están muertos, están durmiendo. Y vean, los confronta el Señor aquí. Para muchos esta iglesia cubre el periodo de la historia de la Reforma. Y hay gente que dice, no puede ser, porque en la Reforma hubo un gran avivamiento. ¿Qué pasó con ese gran avivamiento en las denominaciones que salieron de eso hoy día? Yo creo que Martín Lutero está ahí como el pollo en el espiedo dándose vuelta, sé que está ahí en la tumba, con todo lo que su denominación o la denominación que nace de él ha hecho y está haciendo. Y uno lo puede ver. Un mover del Espíritu que trajo una reforma, un volver a la palabra que no fue completo, porque a veces idealizamos el concepto de la reforma. Digo, ¡ay, la reforma! Sí, gloria a Dios por eso, pero no fue perfecto. No fue perfecto. Sí, llevó al hombre a volver a la palabra de Dios, pero comenzaron los grandes debates, las grandes divisiones en la iglesia. Y no en la iglesia católica, porque la iglesia católica siguió siendo una. Donde comenzaron las grandes divisiones fueron en las iglesias reformadas.
en la que estaban saliendo de eso. No es que el bautismo, no es que la transustantación, no es que la salvación se pierde, no es que esto, no es que doctrina de hombres. Y el Señor le dice aquí, y le escribe, dice, escribe a esta iglesia que está en este periodo. Hay algunos que llaman a esta iglesia la iglesia de la apatía espiritual, la iglesia infructuosa, la iglesia débil, la iglesia con reputación, pero que necesita resucitación. ¿Cómo se llama el RPS? Para que vuelva a latir, eso es lo que necesita. Por eso el Señor se identifica, fíjate, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y esto es muy importante, porque Jesús se está mostrando aquí a esta iglesia, se está describiendo aquí como el que tiene los 7 espíritus, el Espíritu Santo, que no solamente es necesario para un grupo, es para todos. Esto es lo que la iglesia necesitaba. Por eso el Señor nos dice aquí que esta iglesia dice, parece viva pero estás muerta. Y por eso el Señor aquí se refiere a esta iglesia y se presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y esto es lo que realmente hace viva una iglesia. No la actividad, que no digo que está mal, pero es el Espíritu Santo. Y esto es lo que faltaba en Sardis. El Espíritu Santo. Y aquí Él se está revelando. Todos los recursos que Él tiene para usted y para mí vienen de Él, vienen del Espíritu Santo. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, en versículo 2, fíjate ahí lo que dice, hablando del Mesías. Dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La tercera persona del Espíritu Santo está siempre presente, siempre consciente de todo lo que sucede en la iglesia. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a perder los beneficios que Él tiene para nosotros. Y vamos a volvernos en un activismo infructuoso. Activismo que nos puede dar reconocimiento en el mundo, pero no resuena arriba en los cielos. Y fíjate lo que el Señor les dice a ellos. El Espíritu reposa sobre ellos. Primero sobre Jehová. Y está este mismo Espíritu para cada uno de nosotros. Entonces, primero, si usted está notando, es importante que como creyente y también como iglesia, nunca nos olvidemos que esa es la necesidad que tenemos en nuestra vida, estar llenos del Espíritu Santo. No podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos del poder del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Cómo viene ese? Por medio del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 el Señor les dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Y aquí hace esta descripción. Habla acerca de la necesidad que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las cosas que nosotros podemos ver es que la iglesia y los creyentes pierden esta bendición que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque se aíslan. Y cuando ya nos aislamos, perdemos esto. Dejamos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Dejamos de ser controlados por el Espíritu Santo. Dejamos de tener el poder para vencer a nuestra carne. Y fíjate, habla aquí el Espíritu de Jehová. O sea, los recursos son de Él. No de nosotros. Yo puedo pensar positivamente todo lo que yo pueda pensar. Yo puedo pensar, voy a comprar este hotel, voy a comprar este hotel, voy a comprar este hotel, pero me faltan muchos ceros y ceros y ceros y ceros y ceros. Claro, Dios lo puede hacer, pero no se trata de pensar, se trata de entender que los recursos vienen de Él. No de lo que yo pueda pensar, del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son nuestros recursos? Fíjate, dice espíritu de sabiduría, dice ahí. Conocimiento aplicado. La aplicación adecuada del conocimiento. ¿Qué, cómo, cuándo?
lo puedo manejar en mi vida. Dice, y de inteligencia, discernimiento. Todo esto nos ha dado. Espíritu de consejo, la capacidad para poder deliberar, para juzgar, para tener las palabras adecuadas, para poder dar en el momento tuyas. Es la palabra que viene de aquí, de la palabra de Dios. No hay mayor consejero que Él. Espíritu de poder. Ahí está el poder. Poder y fuerza está en Él. Por eso dice, recibiréis poder. El poder no está en nosotros, está en Él. Espíritu de conocimiento y espíritu de temor reverente a Dios. Todo esto lo dejamos a un lado cuando nos aislamos. Y cuando comenzamos a caminar en la carne y no en el espíritu. Por eso el Señor dice, yo quiero darte esto. Esto es lo que tú necesitas para vivir tu vida. También dice que Él es el que tiene las 7 estrellas aquí. La iglesia, la plenitud y los pastores de esta iglesia. Una iglesia que debe ser controlada, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es cosa de mirar el libro de Hechos. El problema es que no, es que el libro de Hechos es muy antiguo. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que movernos, tenemos que hacer cosas relevantes para ser una iglesia relevante. ¿Qué más relevante que enseñar la palabra de Dios? Yo no sé si hay algo más relevante que eso. Poner luces, humo, show, tener actividad todos los días, de que la gente ya se llega a cansar de tanta actividad. Esta iglesia sí que se activa. La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Fíjate que a esta iglesia no se le da ningún elogio directo, sino que lo único que se le dice, tiene un poco de gente que no se ha contaminado. Entonces, sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia y el cristiano se vuelven algo mecánico, una máquina. En vez de ser dirigido y ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso ocurre cuando perdemos de vista a Cristo Jesús. Cuando perdemos de vista al Señor, al autor y consumador de nuestra fe. Cuando la presencia del Espíritu Santo en la iglesia ya no es suficiente. ¿Para qué orar? Para que Dios nos dé el plan. ¿Para qué orar? Para que Dios nos dé la estrategia. Si total están los libros de mercadeo. Hay muchas iglesias que han sido fundadas en libros de mercadeo. Y hacen mercadeo y salen por ahí a ver qué es lo que la gente quiere escuchar, qué es lo que la gente quiere. Si yo fuera, si nosotros fuéramos, le diríamos, la iglesia el domingo usted tiene un lugar amplio, un lugar ahí para los niños amplio, tiene piscina para los que quieren, ¿ya? Pasan a la piscina primero y luego se vienen. Yo quiero eso, un parqueo amplio. Regalábamos café, bueno, ahora ya no se puede. Y eso es lo que la gente quiere. Lamentablemente, perdemos la perspectiva de que esto es algo espiritual. Y que la iglesia y la vida cristiana es espiritual, no es carnal. Dios nunca nos va a llevar a alejarnos del cuerpo de Cristo primero. Y nunca nos va a permitir que nosotros tomemos la gloria en algo que solo Él debe recibir la gloria, porque Él no la comparte con nadie. Y esta iglesia se movió de ese lugar. Una iglesia que debió haber estado ahí firme, pasó de estar viva a estar muerta. Esto es lo que le ocurrió a esta iglesia. Y déjame decirte algo que yo creo que es importante en este tiempo. ¿Cómo es que comienza una obra? ¿Cómo podemos pasar de ser un movimiento del Espíritu a terminar siendo un monumento con un memorial todos los domingos? Primero, todo esto comienza con un hombre. En el tiempo de la Reforma,
la primera estrella, para mí la primera estrella de la Reforma, sí, humanamente hablando, es Wycliffe. Ahí es donde nace el fuego. De hecho, se le llama a él la primera estrella, el lucero de la mañana, se le llama a Wycliffe. De ahí vinieron Calvino, Lutero, o Lutero, Calvino, Wesley, de acuerdo a como usted lo quiera acomodar, de acuerdo a la opinión que la gente tenga, pero ahí empieza con estos hombres, con un llamado que llena su corazón, hombres que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su espíritu. Nadie puede negar eso. Y así es como comienza una obra. Un hombre, un llamado. Esa obra, la segunda parte, la segunda etapa es un ministerio con una obra. En donde hay gente que comienza a venir y comienza a adorar. Se comienza a mover Dios en medio de los creyentes. Comienza a salir el deseo de la gente de servir. Comienza el deseo de la gente de ayudarse, de extenderse la mano, pero siguen siendo guiados por el Espíritu Santo. Siguen estando habilitados por el Espíritu Santo. Y la gente se conmueve al ver tanta gracia de Dios. Segundo paso, no hay nada malo en eso. Un hombre movido por Dios, un ministerio que comienza, nada está mal. El tercer paso, ese ministerio comienza a moverse y mientras la gente comienza a ver lo que Dios está haciendo a través de un grupo pequeño de personas, comienzan a sentir ese deseo, wow, yo quiero ser parte de eso, quiero participar, quiero ayudar en esa obra. Y comienza la gente a involucrarse en el ministerio. Y el ministerio comienza a progresar. El movimiento se extiende. La iglesia local va a crecer. Vidas son afectadas. Hasta este punto no hay nada mal. Pero en la cuarta etapa es donde está el lugar de preocupación. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a esa etapa, ya este hombre que comenzó esto, ya han pasado 20, 30, 40 años. ¿Y qué ocurre? Comienza esa tendencia a construir para ese ministerio o para ese movimiento un monumento. Wow, es que este hombre es el que Dios sos. Y comienzan. Y el problema con los monumentos, ¿qué dice el diccionario? ¿Qué es un monumento? Webster define monumento como una instalación de una estatua o algún tipo de estructura para mantener viva la memoria de un evento o una persona. O sea que cada vez que miren ese movimiento o ese monumento es para recordar la memoria de esa persona. Y el problema es que ese monumento se comienza a transformar en algo más grande que la vida de esa persona. Y al ser más grande, entonces usted no puede traspasar los límites de ese movimiento si el Espíritu Santo los está guiando a hacer algo diferente. Si el Espíritu Santo le está diciendo, ahora es por este camino. Ah, no, pero ahí está el monumento. No podemos. Estamos recordando lo que este hombre hizo y así tiene que ser. Y perdemos la sensibilidad de ser movidos, guiados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que ocurre, lamentablemente. Cuando los cambios deben venir guiados por el Espíritu Santo de Dios, los impedimos y comenzamos a morir. Comenzamos a morir. Y eso va a pasar con cualquiera. Y esto es lo que ocurre aquí, en Sardis y en ese tiempo de la Reforma. Es una buena descripción de ese tiempo de la Reforma protestante. Recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de la Iglesia Católica y cómo ellos comenzaron a alejarse más y más de las enseñanzas de la Biblia y comenzar a introducir más y más cosas que no tenían nada que ver con la Escritura. Que no las puedes encontrar. Entonces, ¿qué pasó? 1800 o 1330. Comienza un hombre a ser levantado, la estrella de la mañana de la Reforma, Wycliffe, y Wycliffe comenzó a decir, no, lo que está diciendo la iglesia en Roma va en contra de lo que la Biblia dice.
Y una de las frases que me cautivan a mí de este hombre, porque para mí es la estrella de la Reforma, independientemente de las 95 tesis que don Lutero haya puesto ahí, él dijo esto: ayuda a los hombres cristianos a estudiar el Evangelio en la lengua que mejor conocen. ¿Qué hizo? Tradujo la Biblia al inglés. Y a mano, no, todavía no hay imprenta, acuérdense, la imprenta viene mucho después. Y la comenzaron a repartir. Y instaba al rey de Inglaterra a renunciar a las enseñanzas que no eran bíblicas. Murió. Lo interesante es que murió por un problema que él tuvo, accidentes cerebrales, que él tuvo 2, y murió en 1384. No fue alcanzado por la Inquisición, pero la Inquisición tiene un brazo largo. En 1415, en el concilio de Constanza, se declaró a Wycliffe hereje. ¿Sabe lo que hicieron? Fueron donde estaban los restos enterrados de él, los sacaron de ese lugar, quemaron los huesos de este hombre. Él ya no estaba ahí, él estaba con el Señor, obviamente, riéndose de ellos. Mira, ¿qué están haciendo? Y tomaron y los tiraron al río. La vida de este hombre afectó a John Hus y a otros más que también fueron quemados. Ellos sí estaban vivos. Fueron quemados en la hoguera por esta luz que comenzó ahí. Y esta chispa no se apagó. Más bien se encendió y afectó a Alemania, donde estaba ahí Lutero y todos los demás. El famoso Lutero que siempre luchó con sus problemas existenciales de tratar de ser justo ante Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos tratado eso? En una vida impecable, justo. Ay, yo no me junto con ustedes porque yo soy demasiado justo, así que no me quiero injustificar. No me quiero ensuciar. Lutero luchó con eso, tanto así que lo que hacía él se flagelaba el cuerpo. Y no solo se flagelaba el cuerpo, sino que a veces se quedaba de rodillas, ¿ya? Sobre ladrillo, pero de ese ladrillo poroso, prácticamente desnudo, en las horas frías para buscar que no podía encontrar en sí mismo, porque esa paz viene de Dios. ¿Y sabe dónde estuvo el punto de Lutero? Cuando fue a Roma y dijo, quiero ir a Roma para saciar o para poder recibir paz, y al contrario, lo que recibió fue asco de lo que vio. Y un monje le dijo, lee Habacuc, porque tú eres igual a Habacuc. Habacuc lidió con eso. Y cuando Lutero llegó a Habacuc 2:4, cuando dice el justo por la fe vivirá, dijo, wow, esa es la clave. Estoy tratando de hacer algo que solo Dios puede hacer. Debo de descansar sencillamente en lo que Él hizo por mí, no en lo que yo pueda hacer por Él. Y de ahí en adelante comenzó esa reforma que afectó a Francia, a Suiza y todos esos países de Europa, y llegó también a esta parte del continente en el norte, en Estados Unidos y todo eso. Pero comenzó ahí. Y se comenzaron a generar grandes movimientos de ahí. Denominaciones como luterana, metodistas o wesleyanos. Hay algunos que dicen que son metodistas wesleyanos, y otros que dicen no, que son wesleyanos metodistas. Pero el punto es que comenzaron estas denominaciones. ¿Y qué es lo tremendo hoy día? Que esas, a medida que iban avanzando, se fueron formalizando y se volvieron iglesias estatales. ¡Pum! Se murieron. Cuando se volvieron una iglesia del Estado, dejaron de ser una iglesia que fuera guiada por el Espíritu Santo de Dios. Si usted va a Inglaterra, muchas de esas que fueron iglesias grandes hoy día son mezquitas o museos. Es lo que son. En Inglaterra lo mismo. Mezquitas, mezquita tras mezquita. ¿Qué ha pasado con las denominaciones luteranas y todas estas hoy día? Ustedes las ven que cada día van hacia una teología más liberal, con ministros homosexuales, promoviendo esto.
ordenación de este tipo de personas que practican estos pecados, que obviamente va en contra de lo que dice la palabra de Dios, con el propósito de ser más inclusivos y de ser más aceptados. ¿Vio cómo comenzaron a destruirse a sí mismos? Comenzando en el espíritu, comenzando en una obra genuina de Dios, comenzaron a irse, a quedarse, se hicieron parte del Estado y al ser parte del Estado comenzaron a morir. Entonces, quiero concluir esta mañana con esto. Hace muchos años, siempre se planteó esta pregunta para nosotros que somos parte de este movimiento de Calvary Chapel. ¿Qué va a pasar cuando el pastor Chuck Smith ya no esté? Y esa es una pregunta que cuando íbamos a las conferencias, ¿qué va a pasar? Y cada vez que a veces se veía más deteriorado, decía, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a quedar? Bueno, él ya partió hace 7 años atrás, el 3 de octubre. El 3 de octubre. Entonces nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, no debería pasar nada si mantenemos 2 cosas, yo creo que son importantes dentro de este movimiento y que han sido la marca y que se ha fortalecido y que se ha mantenido por más de 50 años, desde el 65 cuando comienza con esa pequeña iglesita allá en California, Costa Mesa, Calvary Chapel, hasta este tiempo. ¿Y qué ha sido? Primero, enseñar lo que la Biblia dice. No tratar de hacer decir a la Biblia lo que yo quiero que la Biblia diga. Cuando usted enseña la palabra de Dios, cuando usted enseña lo que la Biblia dice, su teología se va a volver una teología balanceada. Porque va a enseñar todo el consejo de Dios. No estamos nosotros tratando de hacer que la Biblia diga lo que no dice. Porque cuando eso ocurre, nos volvemos rígidos y dejamos de ser flexibles y dejamos de ser movidos por Dios. Entonces, a veces la gente a uno le pregunta, ¿de qué lado están ustedes? ¿De qué lado de la fuerza están ustedes? ¿Son calvinistas o son armenianistas? Un pastor dio una respuesta que para mí fue la más acertada. Somos biblistas. Es lo que somos. La palabra es biblicismo. Es una buena descripción. Creemos que la palabra de Dios es la autoridad máxima y la interpretamos literalmente cuando obviamente está soportada por el texto, por el contexto en el que está. Eso es lo que somos. Creemos que la Biblia dice toda la verdad y nada más que la verdad. Y no hay que inventar nada más. Entonces, cuando la gente pregunta, pero ustedes creen en la soberanía de Dios o la responsabilidad humana, ¿qué son ustedes? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué voy a responder yo? ¿Qué dice la Biblia? Porque esa es la pregunta real. ¿Qué dice la Biblia? No lo que yo creo yo. ¿Cuál es tu postura, pastor? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia habla de ambas. Ambas. Y la enseñamos. Enseñamos que Dios es soberano cuando los textos hablan de eso. Enseñamos que también el hombre tiene su responsabilidad. Tiene que tomar una opción de creer. Y es lo que enseñamos y es lo que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, aquí hoy día no lo vamos a tratar, este pasaje que se menciona aquí, de que su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Lo vamos a ver la próxima semana, así que no se lo pierda. Porque yo no me lo voy a perder. Pero el punto es el punto es que si yo me polarizo, si yo enseño toda la palabra de Dios, yo no tengo que hacer una tesis o una defensa de una posición para invalidar otra. Pero cuando usted toma una postura, y eso es lo que el pastor Chuck Smith enseñó, entonces usted sencillamente enseña todo el consejo de Dios. Pero si usted toma una postura, usted divide la iglesia, usted divide el cuerpo. Enseñe todo el consejo de Dios. Y si Dios soberanamente decidió que a través de que el hombre en su libre albedrío escogiera, ¿quiénes somos nosotros para irnos en contra de Dios? No, es que no puede ser. Pura razón.
Razonamiento humano, ser o no ser, to be o no to be. No, enseña la Biblia. Somos salvos por gracia, a través de la fe. La fe no es un trabajo, ¿ya?, sino que la fe es una respuesta, es una acción. Dios te quiere dar un regalo y tú en fe lo recibes. No hay trabajo en eso. Entonces, cuando la gente me pregunta, ve, yo creo esto, yo creo lo que la Biblia dice. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que mucha gente, muchos cristianos, muchos líderes, ni siquiera enseñan toda la Biblia. Y no ven todo el consejo, todo el espectro de lo que Dios nos ha dejado revelado en la palabra de Dios, para encontrar realmente ese balance. Entonces, enseñar la Biblia y enseñar los dos lados, como están ahí, no debilita ninguna posición. ¿Quieres debilitar una? Entonces tienes que atacar la otra. Es lo que tienes que hacer. Y hacer decir lo que la Biblia nos dice, en esos textos en donde está la complicación. Entonces yo creo, una de las cosas que debemos mantenernos es enseñar la Biblia, tal cual como está aquí. Y nunca vamos a llegar a conocer realmente a Dios. Es que yo conozco todas las verdades. Hay algunos teólogos que tienen respuesta para todo. Y es increíble que tienen respuesta para todo. Pero vea la revelación de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, más que nuestro razonamiento humano, Dios es mucho más grande que eso. No solo eso, Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y vea lo que dice Pablo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, nosotros podemos ver por la Escritura. Y eso es una de las cosas que me encanta de ser cristiano. Porque ni siquiera puedo comenzar a decir, yo ya conozco a Dios en profundidad. Recién estoy conociendo por encimita. Porque las riquezas de Dios son profundas. En realidad, a veces yo puedo decir, vaya, en esto no tengo idea. Amo eso. Porque si yo puedo definir y puedo decir Dios es así, verde, amarillo, blanco, rojo, rojo, y lo puedo definir completo, ¿qué tipo de Dios es? O sea, Él es más grande de lo que yo pueda entender. Por eso ahí nos quedamos. Y nos aferramos a esto. En mi diminuto cerebro, ¿ya?, que está aquí, Dios es grandísimo. Entonces, no me frustra eso. Al contrario, me anima a profundizar más, a estudiar más, a conocer más. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, distintivo de nosotros es el equilibrio de la Escritura. Cuando ya una iglesia Calvary toma una posición calvinista o armenianista, entonces ya dejó de ser Calvary. En su esencia. Puede tener todo lo demás. Pero si está tratando de mantener solo una posición y debilitando la otra, entonces hay un problema. Y lo segundo y final es que la iglesia siempre debe estar abierta al movimiento y al liderazgo del Espíritu Santo. No importa quién esté, lo que importa es que esté el Espíritu Santo. Eso es lo que importa. No importa, ya el pastor Chuck está con el Señor. Si usted cree que está preocupado de Calvary, ¿qué va a pasar con él? No está preocupado. Cuando uno lee su libro, él sabía que no vayan a ponerle un nombre a uno de los santuarios. O no vayan a ponerse en que, es que con el pastor Chuck lo hacíamos así. Es cosa de leer sus libros, él sabía lo que venía. ¿Por qué? Porque él entendía que el movimiento del Espíritu Santo debe ser fresco, genuino, diario, para cada uno de los hombres que Dios ha levantado.
Entonces, si Dios me quiere guiar por medio del Espíritu Santo hacia un lugar, entonces yo voy a ir. Lo que nunca el Espíritu Santo me va a llevar a hacer es a dejar de enseñar la palabra. Nunca se va a ir en contra de eso. No nos limitamos a la tradición. Fíjate, casi 50 años, yo he estado casi 35 años en este movimiento. Y siempre ha sido lo mismo. Y eso es lo que pretendo hacer. Seguir enseñando todo el consejo de Dios. Y el fundamento para hacer iglesia está en el libro de Hechos. Lea el libro de Hechos, una iglesia que se movía y uno dice una iglesia poderosa y que tenían planes. No, es una iglesia que tenía el poder del Espíritu Santo. Y Dios los guiaba. Habla aquí, vaya allá, ve donde este hombre. Apártame a Pablo y a Bernabé. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero hoy día no, es que la tradición dice que usted no puede venir, o no puede salir, o no puede hacer esto. No, era la obra del Espíritu Santo. Y esa misma obra del Espíritu Santo tiene que ser viva, genuina en cada uno de nosotros. Que nos guíe, que nos dirija, y Él es el que nos enseña, Él nos guiará. No nos va a dejar sin guía. Entonces, una exposición fuerte, clara y sencilla de la palabra de Dios a una guía completa y dependencia completa del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nosotros como individuos? Próximo domingo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, por recordarnos esto. A veces nos cuesta. A veces queremos ser relevantes. Ayúdanos a mantenernos sencillos, enseñando tu palabra y pidiendo y necesitando constantemente ser llenos de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, en esta mañana para que tú toques a cada uno y los llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Que no descansemos en los éxitos del pasado, sino que más bien podamos, Señor, estar mirando lo que tú estás haciendo, Señor, en este tiempo. Hoy día con nosotros. No importa la apariencia que podamos expresar, muy espiritual, muy bien, muy todo, pero tú nos conoces en lo interior, en lo secreto. Y tú sabes, Señor, que a veces hay más carne que espíritu en nosotros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti. Es tiempo, Señor, de que volvamos a la sencillez de tu palabra y a tu poder, Señor, reinando en nuestras vidas. Y en esta mañana, si alguno de ustedes nunca ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo en su vida, y a lo mejor dicen, ni siquiera sé lo que es. Pero el Señor dijo que Él nos iba a dar poder, que nos iba a llenar con su Espíritu Santo, porque eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, pero dijo que también íbamos a tener el Espíritu Santo sobre nosotros. Y si en esta mañana hay alguien que en fe quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, y no asocies el bautismo del Espíritu Santo a un don en particular, sino asócialo al poder de Dios, que obra soberanamente y reparte soberanamente. Entonces, si usted está aquí en esta mañana y quiere recibir, quiere experimentar este bautismo en su vida, en un acto de fe te voy a pedir, ponte de pie, ahí donde estás. No te voy a decir, no puedes pasar al frente, pero sí puedo pedirte que te pongas de pie. Voy a orar. Y le voy a pedir al Señor que nos llene. Todos tenemos esa necesidad de estar llenos, porque este es el tiempo en que debemos vivir en el Espíritu más que nunca. Entonces, si usted está y desea
experimentar esto, póngase en pie. Yo voy a orar por usted. En un acto de fe. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Y como tu palabra dice, Señor, que tú eres ese Padre bueno, amoroso, generoso, que nos da, Señor, tu Espíritu. Si lo pedimos, y en esta mañana lo pedimos, Señor. Te pido, Señor, que tú llenes con tu Espíritu Santo no solo la vida de los hermanos, Señor, que se han puesto de pie, sino la vida de cada uno de nosotros. Es una necesidad grande en este tiempo. Y que como iglesia entendamos, Señor, que debemos movernos, no por estadística, no por presupuestos, sino por tu Espíritu. Guíanos y llénanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo en esta mañana. Lo recibimos por fe. Esa llenura, Señor, genuina en nuestros corazones, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.